Gloria a Dios, estamos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estamos prestos a estudiar la palabra del Señor en la unidad número 2, como nos dijera mi sobrina Lorimar. Caín, Set y Noé es el nombre de la unidad. El estudio es Caín mata a Noé. Noé es el nombre. Ah, bueno. Yo lo que quería era ver si ustedes sabían. ¿Caín mata a quién? A ver. Como presentará Lorimar ahorita. Estas historias las conocemos. O por lo menos las hemos escuchado. Sin embargo, uno las vuelve a escuchar y se corre el riesgo de aprender algo nuevo. Como que no tiene sentido esas palabras, como que no van juntas, ¿verdad? La bendición adicional es que cada vez que consideramos la palabra del Señor, continuamos aprendiendo de ella. Pues vamos a ver este asunto que se diera, ¿verdad?, entre estos dos hermanos. Qué terrible. Sin embargo, sucedió en aquel entonces y parecería que la humanidad no ha aprendido, porque cada vez sigue sucediendo, ¿verdad? Sucede entre hermanos biológicos, pero Dios no ha querido que la creación de Él se haga daño ella misma. Y vemos que los seres humanos estamos en continuas batallas, continuas guerras. Pues vamos a estar viendo Génesis 4, los versículos 3 al 15 y el 25 como énfasis. Pero también vamos a tener un contexto un poco más amplio que llega hasta el capítulo número 5, versículo número 8. El versículo clave dentro de este estudio bíblico es Génesis 4:7. Génesis 4:7, hermana Lorian. ¿Usted podría leer ese versículo bien fuerte? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. Vamos a ver este versículo en contexto dentro de un momento, pero algo que podemos subrayar en lo que respecta a este versículo de manera muy puntual es que Dios nos da la alternativa para qué vamos nosotros a hacer. No todo es, como diríamos en puertorriqueño, a la trágala, ¿verdad? No, las cosas no son forzadas de parte de Dios. No obstante, Él sí nos señala aquello que está correcto, aquello que Él esperaría de nosotros y cuál es la salida apropiada, ¿verdad? Cuál es la decisión correcta que nosotros debemos tomar. Y vemos que en este versículo eso es precisamente lo que le está diciendo Caín. Estas son las alternativas. Tú tienes la capacidad de sobreponerte a la maldad. No tienes que sucumbir a ella, no tienes que dejarte controlar por ella. Es una de las cosas que yo he estado pensando mucho en estos tiempos. Uno no debería perder la capacidad de indignarse, pienso yo. No debemos perder esa capacidad. No obstante, no debemos vivir como que estamos indignados toda la vida, porque hay gente que camina por ahí como si se hubiesen chupado un limón eterno. Andan con el rostro demudado, frunciendo el ceño mientras van caminando para todos los lugares. Sin embargo, a veces hay ciertas cosas que ante las cuales para nosotros es inevitable fruncir el ceño. Cuando vemos que el mundo le da mayor centralidad a la música pueblerina, la música urbana. Usted le pregunta a casi cualquier persona, esto es un fenómeno, no debería ser tan fenómeno, pero es un fenómeno. ¿Quién es el cantante que está más de boga? Y pues hablan sobre un individuo que viene de Puerto Rico. Y una de las cosas en las cuales yo medito mucho es que el Señor nos manda a amar a esas personas. Y debemos nosotros hacerlo, pero de manera sincera. Pues para mí eso es un conflicto en algunas instancias y yo tengo que pedirle más al Señor, y lo he estado haciendo mucho en los tiempos recientes, porque según otros, Dios les ha sacado
de donde estaban, que no estaban en buen camino, este varón también puede hacerlo. Y una de mis peticiones delante de Dios es apiádate de él, que pueda recapacitar y saber que él tiene un tremendo liderazgo, ¿verdad? Y tiene unas habilidades y unas capacidades que uno no las puede negar. Pero si todas esas cosas las reenfocara para hacer el bien, o se diera cuenta de aquellas cosas que está haciendo que podrían parecer normal, de hecho lo son, porque ¿qué es normal? Normal es 16 pantallas y 45 tatuajes. Estoy diciendo que haya algo intrínsecamente malo en eso, ¿verdad? Yo tampoco voy a decir que todas las personas que andan con tatuajes son malos, porque yo conozco mucha gente que tiene tatuajes y son un canto de pan. Son personas muy dadivosas, muy amorosas, muy cariñosas. No estoy diciendo que hay algo intrínsecamente malo en eso, lo que estoy hablando es sobre la normalidad. Normalidad es que la gente se acostumbre a ciertas cosas, pero de esa misma manera, las cosas que se hacen que tal vez pudieran ser inmorales, y ahí estamos entrando en detalle, las personas como la ven como algo común, se convierte en normal. Y aquellos quienes lo hacen como tienen unos intereses ya invertidos, pues caen presa de eso. Y me parece que eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? En estas modas que se dan. Y por eso mi petición delante de Dios es que, de la misma manera que él le dio a Caín la opción para no hacer el mal, pues también se lo presente a la juventud de nuestro país, de distintos lugares, ¿verdad? Y que puedan ellos recapacitar mientras todavía hay tiempo. Pues la verdad central del estudio es que la muerte de Abel por la mano de Caín ilustra como una motivación equivocada y los celos pueden conducir a conducir a acciones trágicas. Una motivación equivocada y los celos. ¿Qué es una motivación? ¿Qué significa motivación? ¿Perdón? Un deseo. Un anhelo. Exacto, pues es una motivación. Algo que te mueve. Eso es lo que, ¿verdad? Esa es la raíz de esa palabra. El movimiento. El anhelo, algo que te propulsa en cierta dirección. Cuando es equivocado, ¿verdad? De momento yo estoy aquí de pie y alguien se me para detrás y puede que me empuje hacia el podio. Yo tengo donde sujetarme. Si me empuja hacia el lado, puede que yo me caiga o me pueda recostar de la pared. Pues hay ciertas propulsiones, ciertas motivaciones, ciertas energías que nos mueven en direcciones que no deben ser. En este caso, el celo fue algo muy, muy problemático y lo llevó a una consecuencia, como dice la verdad central, trágica. Todos estos estudios en el área de objetivos tienen dos enfoques. Algo que aprendemos y algo que debe ayudarnos a modificar nuestro comportamiento, ¿verdad? O sea, nuestro conocimiento y nuestra actitud. Primeramente, el conocimiento de la motivación que condujo a Caín a matar a su hermano Abel. Que podamos nosotros pensar en eso, que conozcamos eso. ¿Por qué es bueno conocerlo? Para no llegar a ese punto. O si estamos considerando, ¿verdad? Hay veces que uno dice, yo jamás. Pero hay ciertas cosas que uno dice, la línea que separa la cordura de la locura es bien fina. Hay ciertas cosas que uno piensa, dice, hace y uno no se da cuenta. Muchas veces acercan a uno más a aquello que uno no debería acercarse. Olimar estaba hablando sobre esto hace un momento. A veces uno dice, ¿verdad? Aquello de lo cual nosotros hablamos revela lo que está en nuestro corazón. Y no hay nada más que escuchar a las personas. Usted se da cuenta. Pero, ¿sabe a quién nosotros debemos escuchar también? A mismo. Es decirse, misma, dijiste esto, te escuché. Pues no debes decir eso. ¿Por qué? Si sabes que eso simplemente es un indicador de algo que no anda bien, arrodillarse, postrarse ante el Señor y pedirle a Él que nos amole. Esta mañana escuchaba yo un vídeo, una grabación de John MacArthur, hablando sobre la blasfemia contra el Espíritu
en el tiempo contemporáneo. Eso se ha dado todos los tiempos, pero él hablaba en ese video sobre cómo en estos tiempos se da mucho más de lo que uno pensaría. Y una de las formas de uno blasfemar contra el Espíritu es atribuirle cosas que él realmente no ha hecho. No voy a entrar en ese detalle, pero ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Pues el Espíritu Santo está continuamente con nosotros. Y a veces no se le da la importancia al Espíritu Santo que le damos a Jesús o le damos a Dios. Son la misma persona, son el Dios trino, pero a veces la idea, el concepto que pudiéramos tener nosotros en nuestra mente respecto al Espíritu Santo es distinto completamente de lo que es Dios y lo que es Jesús, y es el mismo. Es el Dios trino, es una parte integral de Dios. Pues es Él el que nos debe ayudar. Lo tenemos constantemente con nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros no estamos modulando bien lo que estamos diciendo, podemos nosotros pedirle a Él que nos ayude a modular. Porque es el Paráclito. Él está puesto para ayudarnos. Y Él quiere hacerlo. Pero nuevamente, no es obligado. Él quiere que nosotros nos permitamos ser amoldados. Pues, ¿cómo debemos nosotros implementar esto? ¿Cómo debemos aplicarlo? Pues, para modificar nuestra actitud hacia las maneras de superar los motivos que conducen a acciones trágicas. Es una cuestión de modular nuestro comportamiento, nuestras acciones, ¿verdad? Y saber en qué dirección estamos yendo, cuál es nuestra motivación. Vamos a hacer 4 puntos los que vamos a ver de manera muy puntual. Primeramente, las ofrendas de Caín y de Abel. Se encuentran en los versículos 3 al 5 del capítulo 4. Vamos a ver el asesinato, ¿verdad? Caín mata a Abel, versículos 6 al 8. Vamos a ver la repercusión, el castigo de Caín, los versículos 9 al 15. Y el nacimiento de Set en el versículo número 25. Pues, para no perder más tiempo, escucha lo que dice la hermana Angie, no está perdiendo tiempo. Eso es una broma interna para quienes puedan escuchar que se me olvida que estamos grabando. Quien pudiera escuchar la grabación no es algo, es un chiste interno, ¿verdad? Había un pastor, tengo que hacerle el cuento. Había un pastor hace décadas que, como parte de su costumbre, ¿perdón? Hace 35 años de eso. Estábamos en el culto y había pasado el devocional. Y él decía, ahora para no perder más tiempo, vamos a... Y nosotros nos reíamos, ¿verdad? Porque él no estaba realmente pensando lo que estaba diciendo. Y nosotros pues nos dábamos cuenta de lo que estaba diciendo era completamente un error, porque uno no está perdiendo el tiempo cuando está alabando al Señor, le está cantando al Señor. Pues ese fue mi comentario, ¿verdad? Yo no quise decir en serio que estábamos perdiendo el tiempo. Así que me disculpen, no lo vuelvo a hacer hoy. No lo vuelvo a hacer hoy. Las ofrendas de Caín y de Abel. Antes de ir a la lectura, ¿qué ofrendaba Caín, hermana Lorian? Caín que ofrendaba lo que él labraba de la tierra. Lo que labraba de la tierra. Frutas. Sí, eso, verduras, cosas tales. Era labrador. Muy bien. ¿Y Abel qué ofrendaba? Ovejas. De las ovejas que él tenía. Muy bien, pues vemos que esas eran las ofrendas que ellos presentaban. Y sabemos nosotros, estoy seguro que ustedes han leído esta porción, ¿verdad? Por lo menos una decena o docena o 2 docenas o decenas de veces. Hay gente que dice, yo he leído eso como 1000 veces. No creo que lo haya leído 1000 veces, ¿verdad? Pero quizás una decena o varias decenas o docenas de veces. Porque 1000 veces es un montón de veces. Pero vamos a imaginarnos que fueran muchas. He leído esta porción muchas veces. Y la discusión que muchas veces se da se centra particularmente en qué fue lo que se ofrendó físicamente, ¿verdad? Aquel material que se utilizó para ofrendar a Dios. Yo quiero que piensen en eso, ¿verdad? Yo sé que ya ustedes saben la respuesta a la pregunta, pero quiero que piensen en eso principalmente. Le voy a pedir a mi sobrina Lorimar que lea los versículos 3 al 5 de Génesis 4, si es tan amable. Y aconteció, andando el campo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también
gran manera y decayó su semblante. Bendito sea Dios. El versículo que antecede lo que acaba de leer la hermana Lorimar nos habla sobre a qué se dedicaban cada uno de ellos, ¿verdad? Nos dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Cuál de esas dos es mejor que la otra? Ninguna. ¿Por qué? Porque Dios no dijo que fuera una mejor que la otra, ¿no? Pero ¿qué usted piensa? ¿Hay una de las dos que es mejor que la otra? ¿Por qué no? Son trabajos los dos. Había Son un trabajos. porque las dos podías decir que era para sustento, era para alimento. Seguro. De la oveja, pues, la carne, la leche, la lana. Ahí, pero obviamente labrando la tierra, todo estuvo la tierra. Los dos eran trabajos dignos. Dios les permitió a cada uno de ellos tener una función digna que les permitiría suplir para las necesidades de los demás. Claro. Algo importante que podemos ver aquí es que de los versículos 2 al 6, nosotros lo vemos como algo bien puntual. Sin embargo, el tiempo que se cita en esos versículos permite un aumento considerable en la población del mundo, ¿verdad? Te vaya y dice, aconteció andando el tiempo. Pues la narrativa no nos dice cuánto tiempo, pero lo más seguro ha transcurrido un tiempo considerable. Sucedió que andando el tiempo, ¿verdad? Ahora, la pregunta central en esa porción de lo que acaba de leer la hermana Lorimar es ¿y por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que debemos formular en nuestras mentes, y estoy seguro que todos han escuchado diversas contestaciones y estoy seguro que ustedes han formulado una contestación a esa pregunta en sus corazones, en sus mentes. Pero vamos a ir a eso dentro de un momento, ¿verdad? Ahora, a través del tiempo se han presentado al menos dos vertientes para contestar esa pregunta. ¿Por qué Dios aceptó o vio con agrado una ofrenda y le desagradó o no le agradó la otra ofrenda? Una de estas vertientes pudo haber un tiempo cuando Caín y Abel se les enseñó que el hombre puede acercarse a Dios en base a la sangre de un sacrificio sustitutivo. O sea, que Dios le agradaría que hubiera un holocausto de un animal para sustituir la sangre de ese animal por la de aquel que pecó, o viceversa. Puede que esa haya sido una enseñanza y Caín haya rechazado esa revelación y presentó su ofrenda sin sangre, de fruta y verdura. Y Abel pudo haber creído, o creyó más bien, en ese decreto y mostró así su fe, ¿verdad?, haciendo un sacrificio de ovejas, de animales. Allá en Hebreos 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Pero en Hebreos no se nos dice, a Dios le agradó la ofrenda de Abel porque eran animales, o le desagradó la ofrenda de Caín porque eran frutas y verduras. Eso no es lo que dice, ¿verdad? Lo que dice es, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La otra vertiente, antes de contestar la pregunta y permitirles el espacio a ustedes para que hagan unos comentarios que quieren hacer. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque él ofreció lo mejor. Esa es la otra vertiente, ¿verdad? A Dios pues le agradó más el corazón de Abel. Él ofreció lo mejor. Trajo los primogénitos de sus ovejas. Esa es otra interpretación, ¿verdad? Diciendo en efecto que Jehová merece lo mejor. Y la ofrenda de Abel nos indica la muerte de sustitución del Cordero de Dios en el futuro, el cual quita los pecados del mundo. Obviamente estas dos son dos interpretaciones de por qué. Y estoy seguro que todos nos inclinamos a aceptar un poco más la segunda.
¿O no? La de que Abel ofreció lo mejor. Pero especifica, dice que ¿cuál fue su mejor? De Caín dice una ofrenda. Una ofrenda. Esa palabra es clave, una. Exacto. Marcó y el otro ofrendó. Exacto. Dando el tiempo, dice aquí, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Versículo número 4, Génesis 4. Pero marcó lo de ella. Ahora dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, estamos tratando de ver la minucia de lo que se dice allí. Pero una ofrenda no quiere decir que fuera una mala ofrenda. Tenemos que preguntarle a Dios por qué. Podemos nosotros especular. Ahora, algo que sí presenta un esfuerzo especial de parte de Abel es que él trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo primero. ¿Okay? Y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pues la realidad es que el pasaje no nos aclara, no nos especifica por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Sin embargo, podemos nosotros concluir, dado que Dios es omnisciente, que Él sabía lo que estaba en el corazón de Caín, al igual que sabe lo que está en el corazón nuestro. Él sabe que estamos nosotros pensando cuando nosotros levantamos nuestras manos. La gente dice, cuando levanto mis manos, yo puedo sentir no sé qué cosa. Una unción, dicen por ahí, que se sabe en la canción que cantaba este varón. Y quizá hay una buena intención en ello, pero ¿usted puede orar al Señor sin levantar las manos? Pues estoy seguro que sí. Estoy seguro que algunos se sienten más cómodos cuando no levantan las manos porque les duelen los brazos. Y no pretendo ser jocoso con esto, ¿verdad? Pero el gesto físico no tiene que ver. Obviamente hay ciertos gestos que uno no los debería hacer, pero ustedes saben de qué estoy hablando. Hay ciertas cosas que realmente no tienen gran importancia. Ahora, lo que Dios está buscando es un corazón contrito, humillado, que tengamos nosotros la mente correcta cuando estamos delante de Él. Y estoy seguro que Dios conocía el corazón de Caín y de Abel, y a Él le agradó, ¿verdad?, el gesto de parte de Abel, porque Él estaba ofrendando correctamente. ¿Sabrá Dios si nosotros le amamos de la manera que Él quiere que nosotros le amemos? ¿Sabrá Dios si nosotros conocemos nuestras limitaciones respecto al querer amarle de la manera que Él quiere que nosotros le amemos? Porque eso pudiera ser un problema. Nosotros sabemos que Dios quiere que le amemos de cierta manera, pero nosotros reconocemos que no le podemos amar de esa manera por la razón que sea, pero aún así nos esforzamos en hacerlo. El que no lo logremos, para Dios no es tan importante como el que nosotros tengamos el deseo de hacerlo y nos movamos en esa dirección. No sé si eso tiene sentido. Pues aquí podemos ver algo muy similar. Varias preguntas en esta sección. ¿Habrá algún comentario? Usted me puede decir, hermano James, usted no está correcto en esto. No estoy de acuerdo. No por eso yo voy a dejar de quererle. Yo le voy a amar igual. Pastor. Yo creo que ante las dos posibles interpretaciones de por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel, la primera que presenta la de que Jehová esperaba una ofrenda holocausto, no necesariamente se había comunicado para ese tiempo con una evidencia bíblica, por lo menos, hubiera dicho que de un animal. Si no, si lo hubiera esperado así, yo entiendo que la palabra del Señor lo hubiera recalcado, especialmente cuando Caín se atrevió a traer una ofrenda que no era. Exacto. Jehová estaba esperando una ofrenda que era lo mismo. ¿Ven? De cada uno. Por eso es que resalta, cuando veo que Caín trajo algo, pero él trajo lo malo, lo mejor, de los primogénitos de la oveja. Pudo haber traído otro que fuera primogénito. Y yo creo que la ofrenda de Abel resalta más todavía, porque si partimos de la premisa que Jehová no había comunicado la ofrenda que quería, algo a él en su buena voluntad, en hebreo, por la fe, se agradó de traer esta ofrenda según su corazón, porque él quería traer lo mejor para el Señor. Amén. Amén. Y más adelante, ¿verdad? Él presentaría de manera muy puntual
cómo serían las ofrendas, etcétera. Y cada cuánto tiempo serían para ciertos motivos. Pues eso es muy cierto. Lo importante que vemos nosotros aquí es que, primero, que la palabra no nos aclara, o sea, no nos especifica la razón. Tenemos nosotros que concluir, ¿verdad?, basado en el contexto. El contexto sí nos habla sobre lo que sí Dios vio respecto a esas ofrendas. Se agradó de uno y no se agradó del otro. Ahora, esto nos mueve a pensar en cuál fue la actitud de aquel que pudo entender que Dios no se agradó de él. En este caso, Caín. Lo cual es una historia que casi se repite. La historia que estábamos viendo anteriormente, la razón por la cual fueron sacados del jardín del Edén, Adán y Eva. Ellos incumplieron con el mandato de Dios. Dios les aclaró que había un árbol del cual no habrían de comer, se dejaron seducir, comieron, y esto les costó la comunión con Dios, la paz que tenían ellos con el Creador. Pero en el momento que Dios les confronta, su actitud fue una completamente imprudente, insolente. Eva le dice: la serpiente me convenció y yo comí. Y luego Adán osó decirle al Señor que la culpa era de él, porque la mujer que tú me diste me dio y yo comí. Pues ninguno de ellos aceptó su culpabilidad. Siempre buscaban deflectar o echar a un lado la culpa que realmente les pertenecía a ellos. Unas cuantas preguntas. ¿Qué es una ofrenda? ¿Mío? Una dádiva, un regalo que uno le hace a Dios, ¿verdad? Algo que uno entrega. Algo voluntario. ¿Daniel? Bueno, es algo que uno da que le pertenece a uno. Es bien importante esa parte, ¿verdad? Que lo que tú das te pertenece a ti. Tú das algo que es tuyo y se lo entregas al otro. Muy bien. Y en el caso de la ofrenda que le damos a Dios, ¿cuál es el significado? Pastor. Yo, según la palabra, es que estamos agradecidos por lo que Dios nos da y reconociendo entonces que Dios nos da todo y de eso que el Señor nos da, le damos una porción. Amén. Para demostrar nuestro agradecimiento y para demostrar que nos seguimos moviendo en fe, confiando en que Él proveyó y seguirá proveyendo. Me parece que el pastor ha contestado la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era: ¿cuál es la actitud correcta a la ofrenda? Con agrado. Porque es una alegría darlo. Amén. Porque es para el que nos da todo. Exacto. No lo hagamos con tristeza, ¿verdad? Ni por necesidad. No es algo, no debemos sentirnos obligados. Sin embargo, lo hacemos porque queremos hacerlo. Yo digo, a mí no me molesta pasar la aspiradora y mapear, por el contrario, a mí me gusta. Hay ciertas cosas que a mí me gusta, que las hace Lisa, pero para que ella no las haga a veces, yo acumulo un punto. Y yo les he hablado sobre esto de acumular puntos, ¿verdad? Con la aspiradora y un momentito, y acumulé un punto. Pues yo lo hago porque a mí me gusta. A mí nadie tiene que decirme que yo lo haga, pero yo lo hago también para modelarle a otra gente que vive en la casa. Y a mí no me gusta yo quisiera, ¿verdad? Nunca, en la crianza de los muchachos, a mí no me gusta tanto decirle, haz tal cosa. La esperanza de uno siempre es, yo lo hago, me ven y deberían decir, oye, papi no debería estar haciendo eso, ¿verdad? Déjame hacerlo yo, sin que yo lo diga un día, de momento que yo escuche, son las 6 de la mañana y me despierto y que yo escuche un... Y hay unas cuantas nenas en casa que hacen esas cosas así. Pues, en el caso de nosotros con Dios, debería ser así.
no es porque Dios nos demanda que hagamos algo. Debe estar ya en nuestro corazón el querer agradarle, el hacer las cosas que son buenas. Y uno sabe, el Señor te enseña lo que es bueno en la palabra. Estamos viendo en uno de los versículos, todo lo bueno, las cosas que debemos pensar están en la palabra. Pues en lo que respecta a ofrendarle a Dios, pues el Señor quiere ver lo que está en nuestro corazón. ¿Qué cosas hicieron que la ofrenda de Caín no fuera agradable? Yo creo que eso también ya lo hemos contestado, ¿verdad? No era que eran frutas y verduras, era que su corazón no estaba en el lugar correcto. Y esta pregunta es simplemente para que ustedes ponderen ella, no la tienen que contestar. La pregunta es, ¿habremos ofrendado alguna vez como Caín? Una pregunta importante que nosotros debemos formularnos. Habrá instancias en las cuales nosotros estamos más como automatizados. Es probable que nos corremos el riesgo, ¿verdad? Nosotros no estamos exentos como hijos de Dios de momento de hacer las cosas por rutina. Yo trabajo en un lugar, como les he dicho anteriormente, es una bendición trabajar en el lugar donde yo trabajo, ¿verdad? Porque fue un lugar fundado sobre principios cristianos, con la intención de evangelizar aquí en Puerto Rico. Pero hay ciertas cosas que cuando uno nace en ellas o las hace todo el tiempo, corre el riesgo de, como son la norma, no ver realmente el significado concreto que pudieran tener. Por ejemplo, lo que yo he dicho en otras ocasiones es la oración. Comenzamos una actividad y antes de comenzar la actividad, o sea, comienza la actividad, tan pronto hacemos una invocación. Oramos al Señor en el nombre de Jesús. Se ora en ese lugar. Y le doy gracias a Dios porque eso es así. Pero en alguna instancia se dice, como tenemos por costumbre, vamos a invocar. Y yo sé que eso es una expresión que también es, ¿verdad? Como cuando dice Ave María. Pues, como tenemos por costumbre, algunas personas pudieran pensar que eso está bien. Pero si uno lo piensa bien, uno no ora por una costumbre. Uno ora porque uno quiere intimar con Dios. Uno ora porque uno sabe que Dios es. Uno ora porque uno reconoce su grandeza en medio de nosotros. Uno ora porque es una necesidad. Pues vamos a invocar el nombre de Dios, no porque lo tenemos por costumbre. Pues en el caso de nosotros, en lo que respecta a la ofrenda y tantas otras cosas, pudiéramos nosotros estar automatizados y correr el riesgo de hacer las cosas como Caín. Bien importante, siempre que miramos la palabra, como subrayamos, vemos la palabra y vemos quiénes son los villanos en las historias, pero tenemos que tener mucho cuidado. Algo importante es mirar nuestra vida a través del crisol de la palabra de Dios. Evaluar nuestra vida, evaluar cada fibra de mi ser. ¿Cuándo estoy siendo como Caín? En Puerto Rico, a veces en tono de broma, y uno le gasta una maldad, una broma pesada a alguien, y si hay confianza, puede que dice, mira, vaya que es Judas. Y esas son palabras mayores, ¿verdad? Pero en el contexto de lo que se está diciendo ahí, lo que te está diciendo es, mira, me traicionaste, me hiciste una mala pasada, me jugaste una mala pasada, pero quizás fue algo liviano. Pero la expresión, lo que significa es, te comportaste contrario a lo que se esperaría de ti. Pues, ¿cuándo somos nosotros como Caín? ¿Cuándo pudiéramos estar siendo como Judas? Y todos los villanos que vemos a través de la palabra, en algún momento hemos sido nosotros como ellos, y es bien importante nosotros vernos a través de la palabra, no solamente compararnos con los santos. El segundo punto, Caín mata a Abel, versículos 6 al 8. Y Pastor, ¿pudiera usted leer esa porción? Y dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando yo en el campo, Caín se levantó
Fíjense, la porción que comienza a leer el pastor, a ver, ¿estaba vivo o estaba muerto? ¿En qué versículo muere Abel? El 8. Pero cuando comienza a leer esta porción, en el versículo número 6, el Señor se le acerca a Caín, le habla a Caín, le hace una pregunta importante. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? El Señor sabe que hay una mala actitud en Caín. ¿A causa de qué? ¿A causa de que decayó el semblante de Caín? ¿A causa de que se ensañó? Tenía esta mala actitud. Le dio coraje de que Dios se agradara de la ofrenda de Abel y de la de él no. ¿Cómo se llama eso? Envidia, celos. Exacto. Pues Caín fue celoso, fue envidioso. Hermana Margarita. Mala voluntad hacia el hermano. Correcto. Entonces, como era el hermano, se debió haber alegrado que Jehová le agradara. Amén, por supuesto que así. Y así debemos ser nosotros, ¿verdad? Cuando un miembro del cuerpo de... ¿Perdón? Quiere limitar a Abel. Amén. A ver por qué. Veamos nosotros en la palabra el otro día, cuando un miembro de la iglesia está triste, pues todos nos entristecemos con él. Y cuando uno es honrado, pues todos nos gozamos con el hermano. Pues aquí pues no deja de ser lo mismo. Caín, como ustedes muy bien dicen, le dio envidia, se ensañó en contra de su hermano y el Señor se lo advierte. Y esta es la porción que era es el versículo clave, ¿verdad? Y el Señor le hace una advertencia. Le dice, oye, si tú haces bien, no serás enaltecido. ¿Cómo diríamos eso en puertorriqueño? Si te comportas, si te esfuerzas, ¿verdad? Se te va a premiar, se te va a aplaudir. Si hace las cosas bien, Vas a ser reconocido. van a reconocer. Correcto. Es una pregunta, ¿verdad? Pero es una pregunta retórica. El Señor le está diciendo algo que es cierto. Le está diciendo, no es que... ¿Qué tú crees? ¿Serás enaltecido? No era que para que le contestara sí o no. Era, esto es lo que sucede, como ustedes muy bien señalan. Cuando uno hace las cosas bien, de parte de Dios, el Señor nos reconoce. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cuando Dios nos favorece? Porque tiene mucho chavo en el banco. Eso quizás sería una forma, eso sería una buena forma, ¿verdad? Algunas personas dirían, no, eso no es lo más importante. ¿No es qué? De diversas maneras. Y una de las cosas que es bien importante es que lo sentimos en nuestro corazón. El Espíritu Santo mora en nosotros. Esto es bien importante, de esto estábamos hablando ahorita, ¿verdad? El Espíritu Santo que mora en mí y lo hace de manera física, hermano, esto es bien importante. Hay gente que insiste y habla sobre que el Espíritu Santo no se siente. Yo no sé qué Espíritu Santo está en ellos, quizás no han estado poniendo atención al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se mueve en nosotros, ¿verdad? Yo no quiero sensacionalizarlo, pero usted tiene que haber sido sobrecogido de una paz tremenda en distintas ocasiones y ese es el Espíritu Santo, hermano. Ahorita meditaba yo precisamente en eso. En 2 ocasiones ya desde que entramos hemos mencionado a la hermana Miriam, ¿verdad? Que es una bendición. Y yo pensaba, cuando Lorimar lo comentó también, yo pensaba, qué hermoso es el Señor. El hecho de que el Señor está en nosotros y nosotros vemos la muerte y podemos incluso decir la palabra y para nosotros no nos desfasa, porque la muerte es una realidad. Pues nosotros podemos ver la muerte no como algo trágico. Estaba yo allí, yo decía, yo pienso en la hermana Miriam, pienso en mi mamá que murió los otros días y no me compunjo, ¿verdad? No me arropa una gran tristeza. Por el contrario, me sonrío cuando ella hace el comentario. Yo veo a la hermana Miriam haciendo su comentario, ¿verdad? Yo le decía ahorita a la hermana Lorian, ella me dice, ese color está bien bonito, qué sé yo. Yo, si estuviera la hermana Miriam, ella, ¿cómo era que decía ella? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y esas cosas pues nos hacen sonreír. Nosotros pensamos en nuestros hermanos en la fe, en nuestros hermanos en Cristo, quienes ya no están con nosotros,
y están con el Señor, uno puede pensar de una manera distinta, ¿verdad?, a cómo lo ve el mundo. Pues aquí vemos nosotros que Caín no podía aceptar lo que el Señor le estaba diciendo. Es bien importante que nosotros nos enfoquemos, ¿verdad?, en qué es lo que el Señor espera de nosotros para que nuestras actitudes siempre sean las correctas. Y le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Aquí hay una advertencia bien importante. Tienes dos opciones. ¿Haces bien o no haces bien? Pero estás advertido, cada una de esas acciones tiene una consecuencia, tiene una repercusión. Si tú haces bien, se te va a reconocer. ¿Quién le va a reconocer? Dios mismo. Él nos va a dar paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos da paz, nos da el gozo que nosotros no podemos comprender a veces, ¿verdad? Como el ejemplo que le estaba dando hace un momento. Ahora, si decidimos hacer lo contrario de lo que Dios demanda de nosotros, pues hay una consecuencia también. El pecado. Y el pecado tiene sus consecuencias en sí. Entonces dice, con todo esto, a ti será su deseo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, tú tienes la capacidad de sobreponerte al pecado y ser tú el que domine, ¿verdad? Tú vas a decidir si peca, es correcto. ¿Y cuál fue la decisión que tomó Caín a pesar de que Dios le habló directamente a él? Hacer el mal. El pecado y el pecado lo dominó. Exacto. Para ser los reyes. Nuevamente, y perdonen que yo sea repetitivo, somos Caín a veces. Vemos esto y se nos hace bien fácil decir, pero mira para allá, pero qué bruto ese Caín. Mira lo que es Dios diciéndoselo y él haciendo lo contrario. Pero nada más hay que pensar, ¿verdad?, en nuestra vida, no solamente antes de conocer al Señor, después de conocer al Señor, el montón. Y no nos vamos a enfocar en, no nos vamos a tirar en el piso, ay Dios mío, latigarnos la espalda, ¿verdad? Pero hay que estar conscientes. Nosotros no estamos exentos, hermanos, de obrar como Caín. Dios nos libre, pero hay que estar todo el tiempo consciente, ¿verdad?, a quién nosotros nos debemos, quién está en nosotros, quién se sacrificó por nosotros. Nosotros le llevamos una ventaja grandísima a Caín. Algunas personas dirían que no, porque Dios le estaba hablando directamente a él, pero Dios no nos habla a nosotros. Si usted lee la palabra de Dios todos los días, Dios te está hablando. Dios te va a hablar tantas veces como tú quieras que te hable. Dios te va a hablar. Si tú quieres que Dios te hable todo el día, tú puedes escuchar la voz de Dios todo el día. No estoy diciendo que Dios me dice para tu vida. No estoy hablando de ese tipo de que Dios te habla. Dios te puede hablar de una manera más concreta. Aquí está todo lo que Dios quiere que usted sepa respecto a Él. Ahora mismo Dios nos está hablando, porque estamos considerando su palabra. Y Dios habla directamente a nuestro corazón y nos confirma en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que Él quiere que nosotros sepamos. Este tiempo para nosotros tiene que ser una bendición. No es solamente un sacrificio, porque yo sé que algunas personas pues pudieran estar, ay, si estuviera en la camita descansando. Algunas personas pudieran pensar así, ¿verdad? Porque ese es nuestro cuerpo hablando. Sin embargo, nosotros estamos dedicando este tiempo y Dios nos está premiando porque estamos siendo bendecidos por su palabra. Pues Caín decidió hacer lo contrario. Pues como el enojo celoso de Caín era comienzo del asesinato, Dios le dio su advertencia con amor. Y esta es una de las maneras que podemos entender el versículo número 7. Si lo fuéramos a parafrasear. Si hicieres bien arrepintiéndote, podrás alzar de nuevo la cabeza y mirar libre de enojo y culpabilidad. Y si no hicieres bien al continuar odiando a Abel, el pecado está tendido a la puerta, listo para destruirte. A ti será su deseo de Abel, es decir, reconocerá tu posición de liderazgo y te enseñorearás de él, es decir, si hicieres el bien. Pero lo contrario fue lo que él decidió. En lugar de someterse, pues Caín decidió hacer
lo que le vino en gana. Y de manera que desde el principio hasta el fin, las obras de Caín eran malas. Todo el tiempo. En Santiago 1, 14 al 15, dice lo siguiente. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El hermano de nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. Muy bien, ¿qué le preguntó Dios a Caín? ¿Qué le preguntó? ¿Por qué? Se ha decaído Se ha decaído tu Seguro. ¿Por qué estás ensañado? ¿Por qué estás tan...? Si fuera en el campo, la traducción hayuyana diría, ¿por qué estás chismado? Eso fue lo que le preguntó el Señor. El Señor ve. Señor, ¿sabrá cuando nosotros estamos molestos? Sí. En inglés hay una palabra que es, la palabra es soaking, con L, ¿verdad? Soaking. El pastor dice como quien masca hoja. Hay quien está, pero es como la gente que se empeñan en estar molesto. Usted los ve y entonces ellos quieren que todo el mundo vea que están molestos. Y usted los mira y ellos están... Y quieren que todo el mundo vea que están molestos. Así estaba Caín. Y él le dice, ven acá. ¿Por qué tú estás tan molesto? Enfogonado, exacto. ¿Verdad? Estaba como si estuviera en el fogón. Sí. Entonces, ¿qué le dio de entender Dios a Caín? Pues él podía decidir si hacía lo correcto o hacía lo incorrecto. ¿Y por qué mató Caín a su hermano? ¿Por qué mató? ¿Cuál es la explicación más sencilla que podemos dar para la razón por la cual Caín mató a su hermano Abel? ¿Ustedes lo dijeron ahorita? Por celos, por envidia, por desobediencia, ¿verdad? Por agayuvamiento, diríamos acá en Aguadilla, Isabela. Muy bien, el castigo de Caín. Dice los versículos 9 al 15, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Aquí hay una porción que el hermano Héctor estaba subrayando la vez pasada. No había mucho tiempo para contestarle, le vimos puntualmente que era una expresión folclórica dentro de la cultura hebrea. Hoy era el momento para hacer la aclaración completa, ¿verdad? Esa expresión a la cual nos referimos como una expresión folclórica. Esto era cuando estábamos hablando sobre cuántas veces perdonar, ¿verdad? Estábamos hablando específicamente sobre el mandamiento más importante, y vamos sobre eso, pero entonces el hermano Héctor estaba subrayando una porción que había leído, que era esta particularmente. Entonces quería establecer una relación entre la manera que Jesús le dice a Pedro que debe perdonar. Pedro le dice, debemos perdonar hasta 7, ¿verdad? Y pensando que esa era la gran cosa, y nuestro Señor Jesucristo le dice, no, Pedro, hasta 70 veces 7. Y esta es una expresión idiomática. Hay expresiones que nosotros utilizamos que son, yo digo que son folclóricas, que tienen que ver con nuestra cultura. Expresiones idiomáticas como
Hay tantas que ahora no se me ocurre ninguna. Refranes, allá en Añaco hay un refrán para todo. Por ejemplo, se puso la cosa color hormiga brava, es una expresión idiomática. Y usted dice color hormiga brava, y usted dice, pues, las hormigas son coloradas, y el colorado, pues, dentro de nuestra cultura se asocia, ¿verdad? El símbolo del color rojo con las situaciones difíciles o peligrosas. Y tantas otras expresiones, que estas expresiones son idiomáticas o folclóricas, típicas de un lugar en específico. Pues de la misma manera, esa expresión, 70 veces 7, es una hipérbole, ¿verdad? No es algo literal. 70 veces 7, pues es 490. Pero lo que quiere decir, dentro de la cultura hebrea, esta expresión es que usted no las va a contar. Y aquí se presenta desde la perspectiva contraria a lo que nuestro Señor Jesucristo lo utilizaría más adelante. En aquel momento era para el perdón, aquí es para la retribución. ¿Verdad? Aquel que mate a Caín, 70 veces 7, será castigado. Pues este es el enfoque. Muy bien. Pues Caín fue castigado duramente. Fue desechado. Habría de andar errante. No obstante, él tendría una gran descendencia también. Lo vemos a través de la palabra. Vemos nosotros que él demuestra remordimiento, pero de Caín, pues salen otras culturas, de Caín salen otra descendencia, entre los cuales habría los que habrían de ser los que fundirían el hierro, el bronce, ¿verdad? Habrían aquellos quienes trabajarían en la agricultura, pues habría personas quienes se dedicarían a hacer cosas importantes dentro de la sociedad. Sin embargo, también de él también sale el primer polígamo, Lamec, que tuvo 2 esposas, Ada y Sila, creo que eran los nombres de esas 2 mujeres. Y vemos nosotros que de esta descendencia habría también muchos otros problemas, entre los cuales yo creo que era Lamec. Pensaba que tenía la nota aquí, pero se me bloqueó. Yo creo que está al final, en el punto número 4. Vemos nosotros que hay una repercusión respecto al hacer el mal en un momento. Se ve que esto va creciendo. Antes de ir al último punto, 3 preguntas. ¿Cómo trata Dios con Caín por el error o el pecado que ha cometido? Lo castiga, lo desecha, ¿verdad? ¿Y qué quería lograr Dios con marcarlo? Él lo marca. Es una marca que la gente que le veía sabía que esa marca se le había hecho Dios. Sí, la marca era para que nadie lo matara. Correcto. Era una advertencia, hermana Margarita. Y ningún ser humano tiene derecho a tomar venganza. Exacto. Sería el mismo error de Caín. Correcto. Y el castigo sería aún más grande. 70 veces 7 sería castigado. Y por último, ¿cuál es la primera condición para poder solucionar alguna dificultad causada por una mala acción? La primera acción. Nos damos cuenta que hacemos algo mal. El arrepentimiento. Esa palabra, todos sabemos la contestación, por eso sabemos la definición, por eso es que la pregunta que yo formulo quizás parezca demasiado sencilla, pero la pregunta es esa misma. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Pues a veces usted dice, le eché demasiado pique a esta sopa. Ay, me arrepiento de haberle echado el pique. Ese tipo de arrepentimiento. Cambiar de actitud. O sea, que se supone que si alguien se arrepiente, yo pueda notarlo. Claro. Porque a veces hablamos de 2 tipos de arrepentimiento y ambas son definiciones, ¿verdad? El ejemplo que les di de la sopa, eso es una forma de arrepentirse, pero es que usted se siente mal por haber hecho algo. Pero el mal que usted se siente es por el daño que le hizo a usted. Ese es el arrepentimiento que la persona promedio conoce, ¿verdad? Hice algo mal, me vieron, me dio vergüenza porque me vieron.
no me dio vergüenza porque sé que hice algo mal, me dio vergüenza porque la gente se dio cuenta y ahora saben que yo realmente soy X, Y o Z. Aquello con lo cual yo no quiero ser asociado, que yo sé que yo soy. El verdadero arrepentimiento es como acaba de explicar el pastor. Usted sabe que hizo algo mal, usted se arrepiente. Hay que ver cuál es la decisión que usted ha tomado. Usted decide no hacerlo más. Y en vez de ir en aquella dirección, ahora va en esta dirección. Es cambiar de dirección completamente. Eso es el verdadero arrepentimiento. Yo me había adelantado ahorita, por eso no encontraba los puntos y ahora que eran el último punto, el nacimiento de Set. ¿Saben que Eva fue la primera mujer que dijo tengo sed? ¿Lo sabía? 4:25. Alguien que por favor lea Génesis 4. Hermana Angie, muchas gracias. Bien fuerte para que se venga acá al frente. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Amén. Muy bien, pues Set, Sheit, es el nombre en hebreo. Que significa sustitución. Sustitución es lo que significa esa palabra ahí. Pues Adán volvió a conocer a su mujer. Ya no la conocía por un tiempo. La vio de nuevo un día y la volvió a conocer. La palabra conocer sabemos lo que significa dentro del contexto bíblico, ¿verdad? Pues la intimidad entre un varón y una mujer y pudieron procrear nuevamente. Y el hijo de ese acto de amor fue este varón, cuyo nombre fue Sheit, ¿verdad? Set, la traducción al español, sustitución. Y por eso ella lo dijo, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Esto es bien importante. Dios le dio la bendición. Esta sustitución fue una verdadera sustitución. Dios no le dio otro varón como Caín. De la descendencia de Set vendría el Mesías. Esta bendición de parte de Dios. Versículos 17 al 24. Caín se volvió a casar. Volvió a tener esposa. O sea, se casó. Y se sobreentiende que tiene que haber sido con una pariente, una hermana, una de la descendencia de Eva y Adán. ¿Con quién más? Y la gente se escandaliza cuando se habla sobre esto porque estamos nosotros utilizando las normas del tiempo presente para aplicarlos a ese tiempo. Dios puede hacer todo y todas las cosas que Dios hace son perfectas y hay un plan dentro de esto. En el tiempo de hoy, pues, el incesto no es algo que es correcto. De hecho, nadie debe casarse ni siquiera con un primo. Porque es algo incorrecto. Hay personas que lo justifican solamente desde el punto de vista científico, no vamos a entrar en esos pormenores, ¿verdad? Pero el ADN es un detalle que se mezclan dos personas de la misma familia. Hay lugares, ¿verdad?, donde hay familias donde usted sabe que los primos se casan con los primos hermanos, y salen personas con distintos defectos, porque lo que hace es que se concentran los problemas que pudieran tener en su... Exacto. Problemas cromosomáticos. Pues en ese tiempo era distinto y era obviamente permitido por las razones que nosotros todos sabemos. Si no iban a casarse con las personas quienes eran de su propia familia, ¿con quién se iban a casar? Ya se hubiese extinguido la humanidad porque no habría de dónde. Pues sabemos esto, pero casarse con parientes no era un problema. Entonces, de la posteridad de Caín, esto es lo que yo estaba presentando ahorita, que lo presenté fuera de lugar. Sucedieron distintas cosas por primera vez. Primeramente, la primera ciudad, la cual se llamó Enoc. El primer caso de poligamia que yo se los presenté en Lamec, ¿verdad?, con sus dos esposas. El comienzo del uso de animales domésticos. El comienzo del arte, de la música, la artesanía de metales. La primera canción acerca de violencia y el derramamiento de sangre. Sabemos, ya les hablé sobre el casamiento de Lamec
con sus dos esposas, sus dos mujeres, y vemos que hay un contraste marcado entre el linaje de Set y el linaje de Caín. Y algo bien importante que se subraya es que del linaje de Set vendría el Mesías. Cuando nació Enos, que significa frágil o mortal, los nombres empezaron a usar el nombre Jehová para Dios a quien invocar, a invocar el nombre de Jehová en la adoración pública. Amén. Bien. El versículo 25. Dios le dio a Adán y a Eva otra simiente, que significa el designado o el sustituto, ocupando el lugar de Abel, y Dios no trató de reformar a los cainitas. Les permitió continuar practicando su libre decisión. La reforma del ser humano, quien está haciendo lo incorrecto, tiene que venir de un corazón contrito, humillado, arrepentido. Dios nos muestra, pero está en la naturaleza del ser humano, el poder tomar la decisión que entienda a la cual se inclina ese individuo. Amén. La civilización actual parecería descender ¿de quién? ¿De Set o de Caín? Yo no les voy a preguntar por qué, porque yo estoy de acuerdo con ustedes, no tienen que darme una explicación más allá. Ahora, es bien importante que nosotros sepamos que a pesar de que la civilización en la cual nosotros vivimos tiene claros indicadores de que desciende de Caín, no obstante, el Mesías ya ha venido. Y aun cuando las personas hayan descendido de Caín, que no decimos que todos, ¿verdad? Pues estaban Caín y Set, tiene que haber algún linaje de Set, pero el linaje al cual usted pertenece no determina la decisión que usted va a tomar. Usted puede venir de la peor familia. No obstante, eso no tiene que determinar su derrotero. Nosotros, cada uno de nosotros, conocemos nuestro pasado, pero lo que nos define no es nuestro pasado, lo que nos define es nuestro presente. Por lo tanto, todas las personas quienes escuchan este estudio, todas las personas con quienes nosotros frecuentamos, en el trabajo, en el mercado, en el diario, tienen la oportunidad de ver en nosotros, o quisiéramos nosotros que Dios nos permitiera ese privilegio, de que ellos pudieran ver en nosotros el impacto que ha tenido su presencia en nuestras vidas. No todo el mundo tiene que tomar el camino que tomó Caín. Amén. El verdadero cristiano no pertenece a este sistema mundial que es pasajero y no debe enredarse con él. 3 aplicaciones. El peligro del resentimiento. Hay varias cosas que están escritas, pero estoy seguro que usted puede decirme cuáles son algunos peligros del resentimiento. La muerte. Y ese es el extremo. Y quizá, la separación de Dios. Amén. Pues eso es definitivamente el peligro extremo. Y aunque comience pequeño, el peligro extremo es precisamente como presenta Lorimar. La muerte, ¿verdad? El pecado a lo que nos lleva es precisamente eso, a la muerte. La segunda aplicación, nuestra responsabilidad con la ofrenda. Muchos creyentes piensan que por el hecho de no estar activos en su iglesia no tienen la obligación de ofrendar. Es común en nuestras iglesias que el hermano da solo cuando va al templo. Y la motivación para dar debe ser el amor y la gratitud que se siente hacia Dios y no solo cuando la ocasión se presenta. Este es un tema quisquilloso, ¿verdad? Pero la realidad es que todos nosotros tenemos que tener ese compromiso, sentir ese compromiso. Y algo que la palabra nos presenta claramente en el Nuevo Testamento, nosotros no hablamos del diezmo, ¿verdad? Porque el diezmo es una cosa, el diezmo es un número. Lo que nosotros entregamos pudiera ser más que eso, pero hay que proponerse en el corazón un compromiso. Y ese compromiso debe ser, y el Señor sabe cuál es nuestra circunstancia, cuál es nuestra situación. Piense que en esta iglesia nosotros no hablamos, de como la viuda que dio todo lo que tenía. Eso no es correcto, ¿verdad? Porque eso sería imprudente predicar de esa manera. No obstante, pues nosotros tenemos como responsabilidad adelantar la obra o participar en la obra que el Señor nos permite así hacerlo. Tenemos que también proveer para que ésta pues pueda mantenerse a flote.
Pues esto es bien importante. Y el último punto es la marca del discípulo de Jesús. Dios puso una señal en Caín, pero también puso una señal en nosotros. ¿Qué señal puso el Señor en nosotros? El Espíritu Santo. ¿La gente puede ver el Espíritu Santo? La gente no puede ver el Espíritu Santo, pero puede ver el efecto del Espíritu Santo. Amén, amén. Pues lo pueden ver en nosotros, ¿verdad? Porque cuando se habla, no puedo ver tal cosa, pues el ejemplo que se nota en la palabra es el viento. Usted no puede verlo, pero usted ve el efecto del viento. Cuando usted mira los árboles, usted sabe desde dónde está soplando el viento, ¿verdad? Porque ve las hojas. Ve el árbol de yagrumo, usted dice, por ahí viene la lluvia. Porque ve que las hojas se mueven para un lado y para otro. En el caso nuestro, cuando ustedes dicen que sí la gente puede ver el Espíritu Santo, yo puedo entender que a lo que nos referimos es que la gente puede ver la obra del Espíritu Santo porque ve el fruto del Espíritu, ¿verdad?, en nosotros. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio. Hemos considerado la palabra del Señor en Génesis 4. Hemos hablado sobre Caín mata a Abel. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja, alguna corrección? ¿Algo que usted quiera decir sobre el estudio o sobre el pasaje? Yo pienso que la ofrenda, en este caso, como que tiene que ver con el corazón del que la da. De que Dios conoce los corazones. Amén. Y se ve el fruto porque Caín terminó haciendo lo malo como quiera, o sea que había un corazón en él inclinado al mal, porque a un Dios, ¿verdad?, aumentándolo como quiera eso, el mal. Pero también veo la misericordia de Dios, porque cuando lo marca para que no lo maten, eso es parte de la misericordia de Dios, además de que Dios lo castiga, ¿verdad?, pero también le muestra su misericordia. El corazón es algo muy importante. Lo vemos a través de la palabra, porque en el mismo caso de David, ¿verdad?, para algunos hasta un misterio, porque uno dice, él pudo pecar hasta lo más bajo, que uno aborrecería un pecado así cuando ven a alguien, y lo cometió David, y sin embargo, Dios se atrevió a decir que él tenía un corazón conforme al de él, o sea, que había en el corazón de David para Dios, a pesar de que era un pecador, pues, o sea, que sí tiene que ver, Dios conoce el corazón. Y eso nos debe enseñar mucho, cuando nosotros nos dejamos llevar, aún cuando escoge a David también le dice, ¿verdad?, Samuel, no, yo no miro lo que mira el hombre, porque yo miro el corazón, ¿verdad? Y siempre también, y yo lo he mencionado anteriormente, porque a mí siempre me he preguntado, y entiendo que creo que por el corazón también, que Dios mira el corazón, porque cuando los hermanos de Moisés murmuraron contra él, el Señor castigó a María. Y a Aarón no, en cuanto a la lepra, ¿verdad?, que ella fue sacada. Y yo siempre me he quedado con eso pensando, tiene que ser que Dios conoce el corazón. Y aunque hayan murmurado, alguna maldad más profunda había en ella, para que, ¿verdad?, porque Dios no va a ser injusto, primero Dios no es injusto. Y por algo Dios obró de esa forma, uno pensaría que lo hubiera castigado a los dos. Amén. Sin embargo, por eso yo digo que el corazón es bien importante. Amén. Y quizás por eso vemos más en esas ofrendas, ¿verdad? El corazón, el que tiene un corazón dispuesto a Dios siempre va a dar, pues, lo mejor para el Señor. Y poniéndolo en el día de hoy en cuanto a la ofrenda, que es el versículo del cual se habló, que cada uno da como propone en su corazón. Amén. De lo que hay en el corazón es que uno da. Y uno sabe que no está dando para Dios, porque Dios no necesita riqueza, ¿verdad? Pero es para la obra de Dios. En este mundo, pues, es con dinero que se lleva. Gloria a Dios. Gracias por ese comentario, hermana Loriana. ¿Alguien más? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Queja? ¿Correcciones? ¿No? La semana que viene vamos a tener el estudio número 6. Estaremos estudiando Génesis 5:9 a Génesis 7:24. El título del estudio en esta misma unidad es Noé y el diluvio. El diluvio. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Si no hay pregunta o duda, les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio de esta noche. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias por preservarla hasta el día de hoy y gracias por el privilegio que tú nos permites de poder estar juntos para considerarla. Te imploramos, Señor, que tú la aclares en nuestras mentes, la graves en nuestros corazones
y podamos nosotros cada día meditar en ella y más allá de eso vivirla, Padre Santo, de modo que el mundo mirando en nuestra dirección pueda conocerte, Padre Santo, por el fruto de tu Espíritu en nosotros. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por todas tus bondades. Gracias por los hermanos quienes están aquí en esta noche. Y gracias, Padre Santo, por toda nuestra congregación. Mira a aquellos quienes no pudieron estar aquí, porque por las razones que fueran, mi Señor, algunos están enfermos, algunos están cansados, algunos están atravesando diversas situaciones. Alcánzalas, mi Señor, y permite que su circunstancia mejore. Sé propicio a su necesidad. Y si hubiese alguno que pudiendo estar aquí y no estuvo, te pedimos también que te apiades de ellos y que les alcances donde están, Padre Santo, inquiete su corazón. Amén. Que tu Espíritu Santo, mi Señor, les llene, Padre amado, y les traiga para que pueda estar con nosotros Amén. nuevamente en nuestro próximo servicio. Te damos gracias en todo, ahora te imploramos que nos acompañes, ahora que nos disponemos a salir de este lugar. Bendice este espacio, Padre Santo, y las áreas circundantes. Aquellos, Padre Santo, que tienen inquietud y deseo de poder estar aquí con nosotros, facilítales, mi Señor, el estar aquí. Protégenos en el camino ahora de regreso a nuestros hogares y permítenos un buen descanso en esta noche, mi Señor. Amén. Si mañana tú nos permites la bendición de poder estar vivos aún, permítenos tener la conciencia de que te pertenecemos a ti, nos debemos a ti, Padre Santo, para que podamos nosotros continuar obrando conforme a lo que tú demandas de nosotros. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús te presentamos todo. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos.